yo se los doy. No me tienes tú que obligar a algo que yo ya les dije. Básicamente, la Corte brilla por su ausencia. Es como decir, nos importa nada. Se vuelva a violar el derecho internacional y se invada una embajada. Hola, muy buenas chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy tenemos una noticia no para nada muy buena que digamos, que parece que ha pasado algo, que la verdad hay muchas cosas de que hablar sobre este tema, ¿no? Pero yo creo que va a quitar seriedad a los juicios internacionales y sobre todo al respeto a los derechos de los países, ¿no? De la soberanía, de las leyes como deben ser. Me parece algo muy triste, pero vamos a dejar que la noticia corra por sí sola. Vamos a ver ahora en este momento. Quédense en este video porque van a ser varias noticias. Por si no entendieron una, van a hablar de otra. Y también va a salir a hablar el presidente de México acá también, que tenemos, que según parece lo dijo por esto, que estas resoluciones que han sacado. Sin embargo, recuerden que esta es la primera batalla, no es la guerra completa. Así que bueno, vamos a comenzar. Sácala haya comunicado, cobran rebeldía del presidente y no se quedará así. De mayo y tenemos información de último minuto muy importante para la nación. Quédense porque vamos a hablar de cosas trascendentales. Lo primero. Antes de que empiece, recuerden suscribirse, darle like, manita arriba si les gusta este contenido. Muchas gracias y seguimos con el video. Que se acaba de actualizar el caso de esta disputa internacional entre México y Ecuador, que se está llevando allá en La Haya. Y de manera desafortunada nos metieron Ecuador el primer gol. Vamos a hablar sobre esto. Primer revés, que aún así, si nos vamos a meter un poco más al fondo, podríamos ver cuál va a ser la resolución final. En fin, muy interesante, pero obviamente el gobierno de Ecuador está celebrando con champaña esto que les voy a comentar. De garantizar a México que Ecuador iba a permitir que regresaran a la embajada para, como salieron huyendo, regresaron a la embajada para asegurar los archivos, las pertenencias, el mobiliario, el equipo de cómputo que tienen ahí, y también pudieran regresar a las residencias de de la embajadora y de los funcionarios mexicanos, también a recuperar todo lo que dejaron ahí, porque salieron en horas. Y bueno, pues sí, pusieron ropa y toda la cosa, pero bueno, dejaron ahí muchas cosas ahí. Entonces, esa era la solicitud. Y esa solicitud fue rechazada. Este es el boletín de prensa del día de hoy, ¿no? Donde precisamente el pedido para medidas provisionales. La Corte encuentra que las circunstancias no requieren del ejercicio de su poder para imponer medidas provisionales. El día de hoy la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Entregó la orden donde se pide las medidas provisionales, ¿no? Que pide México en el caso entre México y Ecuador. México habría requerido a la Corte precisamente medidas provisionales antes de la decisión final sobre el caso, que tengan que ver precisamente con, bueno, el tema de la embajada. ¿Y cuál es su fallo? En este asunto la Corte unánimemente encuentra que las circunstancias, como están presentadas en este momento en la Corte, no son de tal magnitud que requieran el ejercicio de su poder bajo el artículo 41 del Estatuto para indicar medidas provisionales. En otras palabras, dice que no es necesarias las medidas provisionales. ¿Por qué dice esto? Y bueno, lo detalla más extensamente en el documento. Porque sucede que porque México pidió 4 medidas provisionales, ¿no? Que tienen que ver, repito, con el tema que les comenté, que puedan regresar a recuperar sus documentos y sus pertenencias. Pero ¿qué es lo que hizo Ecuador en la Corte? Dijo, no es necesario, porque estas medidas provisionales que está pidiendo México, ya se las estoy yo dando, ¿no? A ver, piden la 1, la 2, la 3 y la 4, no hay bronca. Yo ya le estoy dando la 1, la 2, la 3 y la 4. Yo se los doy. No me tienes tú que obligar a algo que yo ya les dije a los mexicanos a través de una nota verbal o una nota diplomática que lo voy a hacer. Exactamente, ¿no? Letra por letra, lo que ellos piden, ya se los estoy dando. De eso se trata. Entonces la Corte, bueno, ya te lo está dando, ya no tengo que
obligar a Ecuador a darte algo que ya te está dando. Ok, no era lo que quería México. México quería que hubiera obviamente una, este, Básicamente, la Corte brilla por su ausencia. Es como decir, nos importa nada, ¿por qué? Porque esto tiene que ser de tal manera y si ya te da esto, digamos a nosotros, ¿qué? O sea, ya acabó todo, ya no hay todo lo que pasó en el medio y todas las medidas nos da igual, no te lo vamos a tomar. Y cuando te lo da y ya está, digamos. O sea, no le están dando importancia. Y creo que una falta de seriedad ante lo que plantea de esta manera y cómo lo plantea y cómo lo dispuso la Corte. Me parece que si esto sigue así, entonces cualquiera va a poder hacer cualquier cosa. Pero sigamos escuchando. medida, o sea, obligatoria, forzosa, pero bueno, al final no se dio así. La Corte Internacional de Justicia anunció este jueves que no dictará medidas provisionales contra Ecuador tras la demanda de México por el asalto en abril a su embajada en Quito, que culminó con la detención del ex vicepresidente Jorge Glass, quien gozaba de asilo diplomático. El tribunal concluye que las circunstancias, tal como se le presentan actualmente, no son de naturaleza tal que requieran el ejercicio de su facultad de indicar medidas cautelares. Sin embargo, destacó que considera necesario insistir en la importancia fundamental de los principios consagrados en la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y citó: en las relaciones entre estados no existe requisito más fundamental que la inviolabilidad diplomática y embajadas. México, que rompió relaciones diplomáticas con Ecuador, solicitó a la Corte que suspenda a Ecuador como miembro de la Organización de Naciones Unidas y que lleve a cabo una reparación integral. Esta resolución es sobre las medidas cautelares. Lo otro se conocerá con el paso de los meses, Alexis. Que la Corte Internacional de Justicia... Bueno, como pueden verlo, otra fuente de información. Acá nos básicamente reiteró lo mismo que habían explicado con más detalle en el principio. Pero bueno, ahora vamos a ver qué tiene que decir el presidente AMLO. Son medidas cautelares, todavía no termina el juicio. La cautelar es que no invada la embajada. Sí, lo que se pedía en las medidas cautelares era de que se protegiera la embajada. Yo pienso que sí, nada más que va a llevar tiempo. Y es importante el que quede el presidente para que nunca más se vuelva a violar el derecho internacional y se invada una embajada, que es violar la soberanía de un país. Abrir el diálogo con México, ¿esto sería posible o no? Nosotros no estamos buscando el diálogo con quien no respetó la soberanía de nuestro país. Esto ya está en la Corte Internacional y allá se va a resolver. Todo a través de la Corte. Todo a través de la Corte. Además, Si hay algo que destaco de AMLO, la verdad es la serenidad que tiene ante los problemas y todo eso, que eso es algo que le falta a muchísimas personas, ¿no? No vamos a hablar ni siquiera de presidentes ni política, vamos a hablar de personas, ¿no? La serenidad, esa pulcritud, digamos, de hablar me gusta, me agrada. Más allá de no tener yo un tinte político ni pertenecer a ciertos países, por tanto no opinar de que si esto o el otro, más allá de las noticias que ustedes ven que yo expongo y que la gente comenta, digamos, me parece una persona, me transmite buenas vibras, como quien diría, ¿no? Y esperemos que, bueno, que la haya, se ponga las por pilas. iniciativa de otros gobiernos y dirigentes, se les ha planteado que le den la libertad al ex vicepresidente, que se le había concedido asilo, se le tiene concedido asilo en México,
y no les ha importado. Y bueno, estas fueron las palabras. Mi opinión es básicamente lo que les vine comunicando durante todo el video y durante todos los videos que hemos hecho. Me parece que ha sido un atropello, me parece que fue muy poco serio de parte de la Corte Internacional de Justicia y demás, cómo se pusieron los hechos y cómo lo tomó. La verdad recién es una sola resolución de unas tantas que faltan por venir y tanto tiempo que falta con este tema del juicio, pero si me dan una opinión, yo creo que si empezaron así con el pie izquierdo, está muy complicado, digamos, está muy complicado. Creo que ciertos presidentes, por así decirlo, tienen apoyo de otros países que no vamos a poner el nombre acá porque cada vez que nombro ciertos países me dan shadow ban a los videos, así que bueno. Y bueno, generalmente eso. Así que bueno, un abrazo grande a todos. Recuerden suscribirse, picarle al like, darle a la campanita. Es lo único que pedimos, compartir. Me ayudan muchísimo si les gusta este tipo de videos. Y nos vemos la próxima. Yo soy Francis. Un abrazo grande. Los quiero mucho. Hasta luego.